Ok, gente, aquí continuando, ahora vamos a ver cómo hacer una activación memorizada, ¿verdad? Bueno, como paréntesis, decirles que, bueno, tratemos de poner cosas. Ok, como les decía, tratemos de poner elementos que sean a 220, ¿verdad? Línea 1, línea 2. ¿Por qué? Para evitar combinar cosas a 110 y a 220. Porque aquí en el taller casi todo lo tenemos a 220. Algunas cosillas están a 110. Se usan cuando ya es justamente necesario o para aplicaciones muy específicas. Pero evitemos hacer estos circuitos con elementos a 220, a 110 que diga. ¿Por qué? Porque si no, va a tocar que hacer una parte del diagrama a 220 y otra parte a 110, ¿verdad? Y que de ahí ustedes se pueden equivocar. Entonces, por A o por B conectaron en la parte de 110, que es línea y neutro, dos líneas. ¿Qué va a pasar? Dice, va a quemar todo lo que está a 110, ¿verdad? Porque lo conectaron a 220. Entonces, bueno, para evitar dañar las cosas y para evitar hacer más diagramas de la cuenta, entonces tratemos de hacer de usar cosas a 220 todo. Dice, ya definitivamente no se puede porque se nos acabaron todos los contactores o las luces que tenemos a 220, y toca que usar las de 110, pero y podemos evitarlo, lo evitamos. Ahora vamos a ver cómo hacer una activación memorizada, ¿verdad? Básicamente, yo a ustedes les iba a explicar qué podemos activar. Bueno, esta es la última simbología que los puse a hacer, ¿verdad? Los elementos que vamos a usar más para la hora de diseños aquí. Entonces, bueno, nosotros podemos activar bobinas de contactores, podemos activar luces pilotos, podemos activar bobinas de temporizadores, cualquiera de los dos, ¿verdad? Y bueno, básicamente motores. Entonces, ¿cómo se hace una activación memorizada? Eso se hace por medio de un contactor. Siempre se hace por medio de un contactor, no hay otra forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Si necesitan, digamos que hacer la activación memorizada de un contactor específicamente, entonces ustedes van a poner lo normal es que ustedes pongan, ¿verdad?, el botón con la bobina del contactor a activar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta bobina se va a activar cuando ustedes presionan el botón. Pero ¿qué pasa cuando ustedes lo sueltan? Se desactiva porque ya aquí se abre, es normalmente abierto, ¿verdad? Se va a abrir el circuito y va a dejar de llegar corriente aquí y se va a desactivar el contactor, ¿verdad? Entonces la idea es que sea memorizado. Entonces, ¿qué es que sea memorizado? Es que ustedes lo presionen y aunque ustedes suelten el botón, él sigue activado, ¿verdad? Ustedes lo presionan y aunque ustedes suelten ese botón, él sigue activado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues bueno, hago mi parte, ¿verdad?, normal, como veníamos haciendo. A1, A2, aquí llega mi botón normalmente abierto, ¿verdad? Recuerden que los que activan son botones normalmente abiertos, los que desactivan son los cerrados. Entonces, bueno, yo necesito esta parte. ¿Y ahora qué voy a hacer? Simplemente lo que hago es que aquí en paralelo, que para esos que se hacen estos puntitos, se agarra y se pone un contacto normalmente abierto de este contactor. Entonces este sería un KM1 y este también sería un KM1, o sea, de este mismo contactor. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Cuando ustedes presionan este botón, se energiza la bobina de este contactor, que va a cambiar de estado todos sus contactos, incluido este, ¿verdad? Bueno, aquí me faltó algo, el 1314. Va a cambiar de estado a este, se va a cerrar, ¿verdad? Pasa cerrado. Y bueno,
Cuando yo suelto el botón, ¿qué pasa? La corriente va a estar pasando por aquí, sí, porque este sigue cerrado. Aunque yo suelte el botón, él va a seguir cerrado y la corriente va a venir a seguir pasando por aquí y va a seguirme energizando la bobina. Entonces quiere decir que el contactor, aunque yo suelte este botón, él va a seguir activado, ¿verdad? Entonces otra vez presionan, la corriente pasa por el botón, obviamente llega aquí, este contactor hace cambio, ¿verdad? Se activa, hace cambio de contactos, este abierto se cierra, la corriente empieza a pasar por aquí porque está cerrado. Entonces aunque yo suelte este botón, la corriente va a seguir pasando por aquí y este amigo de acá va a seguir activado. Y o sea, aunque yo suelte el botón, él va a seguir activado. Entonces bueno, ahí quedó ya memorizado. Entonces me dirán ustedes, profe, pero lo activé y quedó activado y ahí va a quedar para el resto de la existencia, ¿verdad? A menos de que se vaya la luz, no sé. Pues sí. Entonces, ¿cómo se desactiva? Muy fácil. ¿Quiénes desactivan? Recuerden, me desactivan los normalmente cerrados. Toda cosa que sea normalmente cerrada, por eso, de hecho, para eso los inventaron, es para desactivar cosas. Entonces yo pongo aquí, digamos, este de ahí tiene ese problema, va a quedar activado para el resto de la eternidad. Pero bueno, para corregir ese problema, yo voy a poner otro contactor KM2, ¿verdad? Aquí voy a poner mi contacto abierto, mi botón abierto con mi contacto abierto, ¿verdad? De KM2 1314. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a poner aquí en serie un botón normalmente cerrado. Vamos a ver, es este de aquí, ¿verdad? Entonces viene aquí y viene acá, viene acá. Algo así, es un botón normalmente cerrado. Ustedes los van a hacer más bonitos. Ok, bueno, me faltó el 1112. Yo normalmente esos números no los pongo, pero bueno, digamos que para que sea más técnico. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Este botón está cerrado, entonces por aquí siempre va a pasar la corriente, a menos de que yo lo presione. Entonces, bueno, de momento yo este botón lo voy a ver como un cable, porque está cerrado. Entonces pasa lo mismo, presiono aquí, la corriente se viene por el botón, llega a la bobina, cambia de estado a este contacto, normalmente abierto. Entonces la corriente empieza a moverse por aquí. Entonces, aunque yo suelte este botón, el contacto va a seguir, el contactor, ¿verdad? Va a seguir activado. Y bueno, ahí se queda. Pero no tiene este problema que teníamos aquí, que va a seguir activado por el resto de la existencia. Porque ¿qué pasa en el momento que yo presiono este botón normalmente cerrado? Me va a abrir el circuito aquí, va a dejar de llegar de corriente aquí, ¿verdad? Y me va a abrir acá también, ¿verdad? Y se me desactiva ese contactor, ¿verdad? Y ya queda desactivado. Entonces vean que en cierta forma hay dos memorias, ¿verdad? La memoria es que mantiene en memoria lo que hizo el botón que yo presioné, el último botón que yo presioné. Entonces, si yo presiono aquí, activa. Si lo suelto, sigue activo. Si yo presiono aquí, desactiva. Si lo suelto, sigue desactivado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere con memoria. Ok, entonces yo puedo aprovecharme de los contactos normalmente abiertos que tiene, o normalmente cerrados que tiene este amigo, que está memorizado, para poner luces memorizadas. Entonces, qué sé yo pongo una luz aquí, X1, X2, y pongo un contacto nada más, normalmente abierto, de KM2,
este mismo, que ya lo tengo memorizado tanto para encender como para apagar. Y aquí sería TC14. Ok, entonces vean, cuando presiono me activa, mantiene memorizado, se me cierran los contactos. ¿Y qué pasa con la luz? Se mantiene encendida, ¿verdad? Presiono el de apagar, me desactiva aquí, se me abren los contactos y se me apaga la luz. Entonces vean que esta luz está memorizada gracias a este contacto normalmente abierto de este contactor que está memorizado, ¿verdad? Entonces de esa manera se activan y se desactivan cosas de forma memorizada por medio de un contactor, por medio de este circuitito lo van a repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque si ustedes ocuparan memorizar, que yo, otra luz, y ponen esto mismo. Si ocuparan memorizar la activación de un temporizador, y ponen aquí la bobina del temporizador, ¿verdad? A1, A2. Ok, recuerden que el símbolo de la bobina on delay es así, ¿verdad? Igual van a poner otro contacto abierto de este KM2, que es este de aquí, que está memorizado, ¿verdad? Que acabamos de hacer. Por eso los contactores tienen un montón de contactos auxiliares, porque vean que yo necesito para estar haciendo muchas cosas. Entonces vean que aquí estoy necesitando ya 2, 3, 1, 2, 3 de este mismo contactor, normalmente abiertos. Estos son auxiliares. Entonces igual, cuando yo activo, se memoriza, se mantiene memorizado, se me activa esta luz, se me activa la bobina de este temporizador, que creo que se les llaman KT1. Es la forma de... Los contactores son KM y los temporizadores son KT, ¿verdad? Y se me activa este y ya empieza a contar y activa otra cosa y bueno, ahí sigue la cadena. Pero bueno, espero que me hayan entendido cómo se hacen este tipo de memorias. Y bueno, eso será todo por ahora. Ok, gente, quería pasarles un tip que se usa mucho, digamos, a la hora de yo hacer activaciones memorizadas. ¿Por qué? Porque bueno, yo a ustedes les dije que traten de usar todas las cosas a 220. Precisamente ¿por qué? Porque eso simplifica muchas cosas. Porque digamos que ustedes necesiten activar esta luz memorizada, ¿verdad? Tienen que obviamente armar todo esto para hacer su memoria. Pero si la luz está a 220 y este contactor está a 220, entonces ¿qué se hace? Para ahorrarse este contacto normalmente abierto y toda esta cableada, lo que se hace es que muy inteligentemente ustedes agarran de acá y ponen esa luz en paralelo con la bobina que están usando para memorizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que como los dos están a 220 y están conectados en paralelo, a las dos les van a estar llegando 220. Y mientras esté esta bobina activada, esta luz también va a estar activada. Entonces es exactamente lo mismo hacer esto, nada más que se ahorran el contacto normalmente abierto y bueno, cable extra, ¿verdad? Claro, estamos hablando de que tienen el mismo voltaje, que los dos son a 220. ¿Qué pasa si resulta que mi luz es a 110? No puedo hacer esto, obviamente, porque la van a quemar. Si ustedes la ponen en paralelo con esta bobina que es a 220 y la luz es a 110, le van a llegar 220 voltios y se va a quemar. Entonces en ese caso sí conviene hacer esto, tirar un contacto normalmente abierto de este contactor, pero obviamente en vez de energizarla, digamos que a 220, ¿verdad? Digamos que la van a energizar a 110. Entonces ¿qué hacen? En vez de conectarla a 110, la van a tirar al neutro, ¿verdad? Esta luz. Entonces ya ahora sí ella se va a activar sin ningún problema y no se va a quemar, ¿verdad? Pero bueno, este toque de aquí se usa mucho y es muy práctico, porque digamos que ustedes también necesiten activar qué sé yo, la bobina del temporizador, pues la ponen aquí también, para acá, en paralelo.
si es a 220. Entonces vean que todo lo que ustedes necesiten memorizar con esta memoria que pusieron aquí, con este contactor, pueden hacerlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, para que sepan, es un tip bastante bueno, les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar dolor de cabeza. Y yo creo que ahora sí sería todo. Ok, solo como para agregar, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos el SCR, ¿se acuerdan el primer tiristor? Que yo les hablé a ustedes que existían dos tipos de memorias. O sea, las memorias se pueden hacer de dos maneras. Entonces pueden, digamos, inventársela, pero al final van a llegar a una o a la otra. Que esta es la que hacíamos por medio de diagramas de contactos en simbología NEMA. Y que estas son las que vamos a ver para electrónica digital, que ya son por medio de compuertas, pero en realidad estas salen a partir de aquí. Vamos a ver en un futuro cuando veamos las ecuaciones que uno saca, que por cierto aquí están, y que esas ecuaciones uno las puede convertir a circuito. Y bueno, la cosa es que uno tiene a manera de contactos estos dos tipos de memoria. Estas simbologías tipo NEMA. La simbología tipo NEMA, que es esta de aquí, es la que se usa más que todo como para programar PLCs y todo eso. Pero bueno, nosotros estamos viendo la IEC, que es esta de aquí. Entonces, traduciendo como quien dice, este tipo de memorias en contactos a IEC, a mí me van a quedar estos dos tipos de memoria. Entonces, vamos a analizarlas. Estas memorias, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esta es la que nosotros vamos a usar más, ¿verdad? Esta es la que yo les enseñé a hacer, y existe esta otra. Pero ¿cuál es la diferencia? Estas memorias tienen un estado prohibido, vamos a ver después cuando veamos electrónica digital. Y es precisamente cuando se presionan los dos botones al mismo tiempo. De hecho, eso no debería de hacerse, pero bueno, se hace. Que llegue alguna persona por accidente, o que llegue un chiquito y empiece a apretar todos los botones al mismo tiempo, o de no sé. Entonces, dependiendo la aplicación, yo puedo usar uno o el otro. Normalmente que se usa es este. ¿Por qué? Si nosotros analizamos el circuito, que ya lo hemos hecho, vean que si yo presiono los dos botones al mismo tiempo, este normalmente abierto se me va a abrir, este normalmente cerrado se me va a abrir, y este normalmente abierto se me va a cerrar. Entonces, por aquí nunca va a pasar corriente. Vean que mientras este está abierto, por aquí nunca va a pasar corriente, y esa bobina nunca se va a activar. Entonces se dice que este circuito es con prioridad al reset o a la desactivación cuando se hace o se ejecuta el estado prohibido, que es presionar los dos al mismo tiempo. Porque vean que aunque yo presione este y quede cerrado acá, la corriente nunca va a pasar por acá, porque este va a estar siempre abierto. Entonces se dice que este circuito va a ser con prioridad al reset. Se usa normalmente más que todo en motores y eso, porque es más seguro, porque en un accidente, digamos que se presionen los dos al mismo tiempo, yo prefiero que la máquina se apague y no vaya a matar a alguien, a que más bien se active. Entonces normalmente por eso es que se usa más esta memoria. Está esta otra, si ustedes analizan este circuito memoriza. ¿Por qué? Porque si ustedes presionan el arranque o la activación, que es normalmente abierto, recuerden que el arranque se hace por medio normalmente abierto, y la desactivación o el paro se hace por medio normalmente cerrado. Entonces ustedes presionan acá, vean que la corriente va a venir por acá, ¿verdad? Va a venir por aquí arriba, se me activa la bobina, esta bobina me cierra este contacto. Entonces, aunque yo suelte este botón, se me va a seguir memorizado, porque este contacto va a permanecer cerrado, y este botón siempre va a estar cerrado porque yo no lo he tocado. Y cuando yo presione solo el de paro, me va a abrir acá, este circuito se me va a abrir por aquí abajo, este va a estar abierto porque este es normalmente abierto, se energiza la bobina y se me para el circuito. Ok, vean que sí memoriza cuando yo presiono solo el set, o solo el paro, o solo el arranque, o solo la activación, o solo la desactivación. Arranque, paro, activación, desactivación. Ahora, ¿qué pasa si presiono los dos al mismo tiempo? Vean que yo presiono los dos al mismo tiempo. Ok, aquí abajo se me va a abrir, este circuito de aquí abajo se me abre, aquí no lo cerré bien.
Pero aquí arriba vea que este abierto se me va a cerrar, entonces la corriente va a pasar directo y esta bobina se me va a activar. Significa que el motor o el equipo que esté conectado va a activarse cuando yo presiono los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque este por aquí me va a pasar, por aquí abajo no, pero por aquí arriba sí. Entonces, por eso se dice que este va a ser con prioridad al set o a la activación. Entonces vean la diferencia entre uno y otro. Digamos que hay un caso en el que más bien que a mí se me apague la máquina, incurra en que exista peligro de que se muera alguien. Entonces yo voy a diseñar a través de este. Pero digamos que tal vez sea una máquina de respiración, que la persona necesita estar conectada siempre y si de ahí se apaga la máquina se muere. Entonces más bien en ese caso yo necesito que la prioridad sea la activación, que si alguien por accidente presiona los dos botones al mismo tiempo, esa máquina no se me apague nunca, o ojalá y corra el riesgo o la posibilidad de que no se apague en vez de que se apague, como sería este otro caso. Entonces bueno, espero que hayan entendido la diferencia. Y bueno, ya les dije que a futuro vamos a analizar mejor ese tipo de circuitos ya con una matemática un poquillo más avanzada y vamos a entenderlos mejor, pero bueno, por ahora vamos a verlos así y eso sería todo.